También definimos o mencionamos que en general un vector, esa idea de esta flecha, nos va a servir para describir cualquier cantidad vectorial. Llámese una fuerza, una velocidad, un campo eléctrico, etcétera. Bien, en concreto, para ejemplificar estas ideas, definimos lo que llamaríamos como el vector de posición, que no es más que un vector, una representación que nos permite ubicar objetos o lugares en el plano cartesiano. Para ello, ustedes definieron 3 puntos, A, B y C, con estas coordenadas, como casa, tacos y cantina, para darles nombres a esos lugares y con ellos comenzar a ubicarlos. ¿Recuerdan? Entonces, al momento de estarlos ubicando, fuimos de alguna manera, bueno, de una forma bastante implícita, fuimos trabajando lo que es en sí un vector, al menos el de posición. Una representación de las componentes que nos indican cuánto de este vector está en el eje X y cuánto está en el eje vertical, en el eje Y. Y finalmente, la clase pasada les comentamos, ¿no? Estas cantidades, estos numeritos que obtenemos, se conocen como componentes, componente X y componente Y del vector. Bien. Entonces, definimos o utilizamos además las razones trigonométricas para establecer relaciones entre estas cantidades. Y concretamente, utilizamos la de la tangente para poder encontrar el ángulo que se forma entre el vector y el eje X positivo. Con este último tema, no sé si quedó claro cómo determinar y qué significa el ángulo en estos para los vectores. Entonces, ¿ya no quedaron dudas o no hay dudas con relación al último que se comentó? Bueno, de mi parte no sé. Ok, bien, entonces, vean, la razón trigonométrica tangente nos permite encontrar el ángulo que existe entre el vector y el eje X positivo, ¿de acuerdo? La línea horizontal positiva en nuestro plano cartesiano. También mencionamos, y bueno, no sé si eso quedó bastante claro para todos ustedes, que dependiendo del cuadrante, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado en cómo medir o cómo reportar este ángulo. Por ejemplo, vean, para el caso del primer ejemplo que resolvimos, ustedes me dijeron, hay un ángulo de 45 grados para el vector AB. Y bueno, aquí está, ¿no? Aquí está el vector AB, aquí hay un 45 grados. Bueno, pero ¿qué pasa con el vector BC? Me dijeron, el ángulo es de menos 45 grados. Vamos a la figura. Y aquí está.
menos 45 grados. ¿Queda claro por qué significa ese menos 45? O en concreto, ese menos, ¿qué significa? Que se está tomando el ángulo girando las manecillas del reloj. Exactamente. Se está midiendo a favor de las manecillas del reloj. Por lo tanto, tenemos ese signo negativo. Pero ahora, yo les pregunto, si quisiéramos reportar ese ángulo, o sea, bueno, aquí a ese ángulo también le vamos a decir dirección del vector. Si quisiéramos reportar esa dirección del vector, pero como un vector positivo, perdón, como un ángulo positivo, ¿qué tendremos que hacer? ¿O cómo podremos operar esto? O sea, para dar la misma información, pero con un ángulo positivo. Girarlo hacia arriba. No, si lo giras hacia arriba, estás cambiando el vector, lo estás modificando. Porque si tú lo cambias hacia arriba, estás diciendo que te moviste en esta dirección. O sea que el punto C está al norte y no al sur, como se supone que debe de estar. Medirlo al contrario de las manecillas del reloj. Exacto, tenemos que dar un ángulo que sea medido en contra de las manecillas del reloj. A ver, es decir, hay que construir un ángulo que se mida de esta manera. Y ya espero que ya al verlo sepan cómo habrá que operar. Vean, queremos un ángulo que se mida así, de este modo, lo que está en amarillo. Yo agarro mi transportador y empiezo a medir ángulos. Y termino aquí, justo en el vector blanco. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que se tendría que hacer de forma práctica con esta información que ya tenemos? Pues por ejemplo, en este caso, a los 360 grados restarle 45 sería el ángulo que nos faltaría. Exactamente. Al ángulo de 360 grados, que es la vuelta completa, bueno, se puede decir de dos formas, ¿no? Le sumamos menos 45 grados o le restamos 45 grados. Es exactamente lo mismo. El resultado al final del día es el mismo. Por lo tanto, vean, en este ángulo de menos 45 está bien. O sea, el ángulo con las cuentas que ustedes me dieron es correcto. No hay problema en ello. El tema es cómo lo reportamos para dar información. Y entonces, en este caso, lo que se suele dar como información es siempre un ángulo positivo, es decir, un ángulo en contra de las manecillas del reloj. Bien, entonces voy a llamar a un nuevo ángulo phi, ¿sí? Con la letra griega phi, BC, o sea, respetando el subíndice de la clase pasada, y a este ángulo lo vamos a construir como 360 grados más el valor de teta sub b, teta sub bc, donde este ángulo justamente mide menos 45 grados, o sea, con todo y su signo. ¿Cuánto les da este resultado? 315. 315. 315, muy bien. Ese es el ángulo que a veces se suele reportar y no el de menos 45 grados. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde hay que tener mucho cuidado. Cuando un ángulo no queda en el primer cuadrante, es aquí donde empieza a veces un poco los problemas. Porque lo ideal es siempre reportar un ángulo positivo medido a partir del eje X positivo también. ¿Sí queda clara esta idea? ¿Por qué el 315 sería el ángulo que preferiríamos utilizar? Sí, profesor. ¿Sí? También una forma de poder identificar cuándo sí y cuándo no hay que hacer esta suma es, se los pongo de la siguiente manera. Vean, en este problema
en el problema número 2 de la clase pasada. ¿A partir de qué punto arrancó o inició nuestro vector? ¿El punto B? El Punto punto B. B. Punto B, muy Punto bien. B. Entonces, vean lo que vamos a hacer. En el punto B vamos a imaginar que construimos un nuevo sistema de referencia, un nuevo sistema coordenado. Vean, aquí está. Este es uno alternativo, ¿eh? No es el original, si quieren verlo así, o el del inicio, el del color blanco, no. Este es uno alternativo que estamos construyendo porque el punto B es a partir del cual nace o construimos el vector. Bueno, aquí también va a tener su propio eje X, su propio eje Y. Entonces, en este sistema coordenado es justo en el que estamos interesados en medir el ángulo. De esta manera. Entonces, para este cuadrante alternativo que acabo de dibujar, para este plano alternativo que acabo de dibujar, ¿en qué cuadrante está el vector de interés? En el 4. Es, 4. exactamente, está en el cuarto cuadrante. Entonces, los ángulos que tenemos que reportar cuando el vector está en el cuarto cuadrante tienen que ser por arriba de 270 grados, ¿no? Entonces, si ustedes identifican en qué cuadrante está su vector, les va a ser más fácil saber si, como en este caso, habrá que sumarle 360 grados. Vamos a analizar el otro, el ejercicio 3, para que contrastemos con este caso. Pero bueno, para este ejemplo, ¿queda claro entonces la razón del 315? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, vale. Bueno, el tercer ejemplo, me dijeron que era aproximadamente, ¿no? 11 grados. Pero, ok. Y uno pensaría, bueno, son 11 grados positivos, ya le hicimos, ¿no? Este es el ángulo que hay que reportar como la dirección de este vector, como la dirección del vector correspondiente. Bueno, hagamos un ejercicio similar. De hecho, ya lo habíamos platicado, me parece. Ajá. Bien, similar al caso pasado. Este vector está naciendo desde el punto C. Entonces, en el punto C es en el que vamos a construir un plano cartesiano alternativo, aquí X y Y. ¿Y qué notamos? Bueno, este ángulo de 11 grados sí es positivo porque se está midiendo en contra de las manecillas del reloj. Entonces, ahí vamos bien. Pero hay un problema. Se está midiendo desde el eje X negativo. ¿Sí lo notan? ¿Sí notan que este vector se está midiendo Sí. en el eje X, a partir del eje X negativo? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, Profe. si quisiéramos dar este vector, pero a partir del eje X positivo, habrá que considerar este ángulo. Un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, el ángulo que obtengamos de sumar 180 grados a esos 11 grados ya va a ser el ángulo que se mide totalmente desde el eje X positivo. Y ese es el que estamos interesados en reportar. Por lo tanto, aquí en el cálculo que teníamos, que repito, el 11 grados está bien. No hay ningún problema con ello. El tema es cómo lo reportamos. Entonces, aquí tenemos un ángulo que voy a llamar phi CA. Y para ¿cómo se va a construir? Pues 180 grados más el ángulo que ya habíamos calculado, el de 11 grados. ¿Cuánto nos da esto? 91. 191. 191 grados. Ok, 191 grados.
Por lo tanto, este es el ángulo que nosotros estaríamos indicando como ángulo positivo y que está medido a partir del eje X positivo también. ¿Comentarios, dudas con estas ideas? Vean, aquí voy a hacer unos comentarios para que no se nos olviden esto que acabamos de mencionar. Vean, el primer ángulo lo voy a indicar de esta manera. El ángulo está en el cuadrante 1 o en el primer cuadrante. Así, en el cuadrante, el primer cuadrante. Este de 45 grados. El siguiente, ¿en qué cuadrante habíamos dicho que estaba? El cuarto. El cuarto, muy bien. El ángulo está en el cuarto cuadrante. Por esa razón, tuvimos que agregarle 360 grados. Y el último, ¿en qué cuadrante quedó? Tercero. En el tercer cuadrante. Por esa razón, a este se le tuvo que sumar 180 grados. Entonces, como se pueden dar cuenta, si el ángulo no está en el cuadrante 1, hay que ser cuidadosos al momento de reportarlo. Digamos que hay que hacer un cálculo extra. Pero si está en el primer cuadrante, ya lo hicieron. Ya es el resultado que obtengan directamente de la tangente inversa es el ángulo bueno, con el que van a trabajar. Bueno, vamos ahora a anotar lo siguiente. Si ya no hay alguna pregunta o comentario sobre esta parte, voy a recuperar estas otras dos funciones trigonométricas. Vean lo que nos está diciendo aquí. Voy a recuperarlas, voy a copiarlas aquí abajo, porque va a ser muy importante el siguiente comentario. A ver, por otro lado, tenemos lo siguiente. Todos estamos de acuerdo que para el seno del ángulo θ, este es el resultado, ¿no? Así determinamos su valor. El cateto opuesto, que en este caso es la componente y del vector, entre el módulo del vector, que viene a ser la hipotenusa. Hasta aquí, ¿sí recordamos esa idea? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien, entonces, si hacemos un despeje aquí bastante simple, vean a la conclusión que llegamos. Que la componente y de nuestro vector, ¿cómo se puede determinar? Multiplicando el módulo del vector por el seno del ángulo que se está formando con el eje X positivo. Y con la función coseno, algo similar. Con esta relación trigonométrica podemos concluir que la componente X de nuestro vector es igual, o lo podemos determinar, a través del módulo del propio vector, pero ahora multiplicándolo por el coseno del ángulo θ. Por lo tanto, si en un problema a ustedes les dan el módulo del vector y el ángulo que hace con el eje X positivo, ustedes pueden determinar el valor de las componentes de ese vector a través de estas cuentas. Vamos a retomar los ejemplos que ya tenemos para que vean ustedes que sí funciona esto. Vamos a utilizar estos datos, 45 grados, 315 y 191 grados. Y los módulos que ya habíamos calculado, me parece que habían quedado acá abajo. Estos. Vamos a ocupar estos.
A ver, entonces vamos con el primer vector. Entonces, el ejemplo o ejercicio 1 de esta clase es: obtenga las componentes de cada vector en los problemas anteriores a partir de su módulo y su dirección. Cuando hablo de la dirección de un vector, me refiero al ángulo, ¿de acuerdo? En la literatura, en los libros, ustedes van a encontrar justamente esto, que al ángulo le llaman dirección, pues para que no los tomen desprevenidos. Vamos a ver para el primer vector. Para el vector, ¿de dónde iba? Aquí está, ¿no? El vector, no se recuerdo si es el... Ah, sí, es el primero. Que ubica a los tacos respecto a la casa. Entonces, para el vector que ubica a los tacos desde la casa, tenemos. Bueno, pues vamos a calcular la componente X de ese vector y la componente Y de ese vector, pero utilizando el módulo y la dirección. Bien, para la componente X, ¿qué necesitamos? El valor de seno. A ver, aquí está la ecuación. ¿Qué necesitamos para la componente X? ¿El módulo del vector? ¿Por El el módulo coseno del del vector ángulo? por el coseno del ángulo. Muy bien. Entonces necesitamos esta cantidad. Vamos a echar un vistazo a los cálculos que ya teníamos. ¿Cuánto valía el módulo de este vector? Del primero. 3 raíz de 2. 3 por raíz de 2. Muy bien. Entonces aquí tenemos que anotar ese dato. 3 por raíz de 2. Y ahora es por el coseno de 45 grados. Recuerden que esta era la dirección del vector. Lo teníamos aquí. Aquí está. Si hacen la cuenta, ¿cuánto obtienen para este caso? Tres. 3 así cerrado. Cerrado. ¿Cerrado sin decimal? Perfecto. Muy bien. Listo. Ya tenemos la primera componente. Entonces la componente X de este vector tiene que valer 3. Vámonos con la otra. Para la componente Y, ¿qué necesitamos? El módulo del vector por el ángulo seno. Bueno, por el seno del ángulo. Entonces básicamente es como retomar esto. Pero ahora, en lugar de coseno, hay que tomar la función seno del ángulo de 45 grados. ¿Y eso cuánto les da? 3 también. 3 también. Muy bien. Entonces, o vamos a decirlo así, por lo tanto, ¿qué forma va a tener nuestro vector? Por lo tanto, este vector, ¿cómo va a quedar? Recuerden, es el vector R es la componente X del vector, que es 3 por I más 3 por J. Estos números que estoy utilizando son los que me acaban de dar. Son estos mismos, ¿no? 3 y 3. Y este se parece al que ya conocíamos. Sí. Vean, es exactamente el mismo.
Y nótese que el único que ocupamos fue el módulo y el ángulo que forma con el eje X positivo. Y recuperamos exactamente el mismo vector. ¿Dudas hasta aquí? Con esta parte. No, profe. ¿Ok? Lo que les quiero comentar entonces en este caso, o la idea que quiero con la que se queden, es que hay una forma diferente de poder hablar de un vector. Esto es diciendo o utilizando su módulo y su dirección. Y con ello están hablando del vector como si les hubiesen utilizado sus componentes desde el principio. Es la misma información, escrita de forma distinta nada más. Muy bien, vamos a ver el otro ejemplo, ¿no? Para el vector que va, vamos a ver, que ubica a la cantina a partir de los tacos. Vamos a ver si le recuperamos la misma información. El vector que ubica a la cantina a partir de los tacos. Vamos a hacer pues, un ejercicio similar al que tenemos aquí arriba. Entonces me llevo casi la misma información, pero vamos a utilizar los datos del problema. A ver, para este vector, ¿cuánto valía el módulo? A ver. 2 por la raíz cuadrada de 2. 2 por la raíz cuadrada de 2. Muy bien. Entonces aquí escribimos 2 por la raíz cuadrada de 2. Y aquí abajo también. 2 por la raíz cuadrada de 2. Ahora la función coseno y seno respectivamente, pero ¿de qué ángulo? A ver, ese ángulo... ¿De 315? Exacto, tiene que ser el de 315. Tiene que ser el ángulo positivo medido a partir del eje X positivo. 315. Entonces aquí hay que utilizar el valor de 315 grados. En cada caso. 315. Y aquí abajo 315. ¿Cuánto les dan en cada caso? Dos, profe. En la componente X 2. Y en la componente Y. También 2. Sí, seguro. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Sí, aguas, cuidado. 2 y menos 2. Muy bien, por lo tanto, ¿qué forma va a tener nuestro vector? Escrito en componentes. ¿Cuántas? Ajá, 2 cuadras, hay que movernos en Y, muy bien. Y menos 2J. Y menos 2J, muy bien. Es decir, hay que bajar 2 unidades en la dirección vertical. ¿Y este resultado coincide con el que ya teníamos? Sí, ¿no? Aquí está, justo al lado. Vean, exactamente el mismo. Ahí está, entonces. ¿Dudas hasta aquí? No.
Muy bien. Y finalmente, vamos a ver el último caso, ¿no? El de la casa, bueno, para el vector que ubica a la casa a partir de la cantina. Entonces estaremos revisando los casos. Para el vector que ubica a la casa a partir de la cantina, tenemos, entonces, perdón, aquí los mismos resultados, esto mismo, pero adaptado al problema tal cual. Bueno, para este último caso, ¿cuánto valía el módulo del vector? Era, lo tenemos aquí abajo, perdón. 191. No, Ah. el módulo. No, raíz de 26. Raíz de 26. Muy bien, raíz de 26. Entonces aquí tenemos que meter raíz de 26 y raíz de 26. Y ahora es el coseno y seno respectivamente del ángulo de 191. 191. 191, muy bien. Ahí está. ¿Cuánto se obtiene en cada caso? Menos 5 puntos. Menos 5 punto, ¿qué, perdón? Punto 0. Punto 0. ¿Continúa 0 o se obtiene? Sí, continúa 005. Ok, entonces algo así como 0, 0, 5. Un 0 nada más y ya después el 5. Un 0 nada más. Vale, ok. Digo, bueno. Ok, ¿y el otro? Menos punto 97. Menos punto 97. Ok. A ver. Por lo tanto, las componentes de ese vector serían menos 5.05i, que aquí está el punto decimal, menos 0.97j, ¿no? Así. Si lo comparamos con el de la clase pasada, que lo tenemos creo que aquí al lado, a ver, el de la clase pasada dio menos 5i menos 1j. Y aquí es menos 5.05i menos 0.97j. Aquí de dónde vino, digamos, ¿por qué no estamos recuperando el mismo resultado? Porque, si ustedes recuerdan, el ángulo no era exactamente 11, sino era 11 punto y varios decimales, ¿no? Es la razón. No es que hayamos hecho algo malo, sino que, por ejemplo, en el ángulo se truncó o redondeamos. Y entonces eso, pues evidentemente, ya no nos da el resultado exacto como debería de ser. Pero da un valor aproximado, bastante aproximado, pero que podemos considerar que es adecuado, ¿no? Entonces tampoco nos vayamos a sorprender si a veces no nos dan el resultado exactamente como el que teníamos anteriormente. Esto muchas veces tiene que ver con si se trunca o se redondea alguna cantidad. Entonces, todo claro con esto, una forma alternativa de poder hablar de los vectores, utilizando su módulo y su dirección. Sí, profe, todo claro. ¿Sí? Entonces, bueno, yo espero que ya en la práctica, cuando ya les toque hacer otro tipo de ejercicios, no tengan problemas en si se les dan las componentes, o sea, hablando del vector de posición, cuántas cuadras o cuántos metros nos movemos a la izquierda o a la derecha, arriba o abajo, o si les dan el módulo y la dirección. Ustedes pueden pasar de uno u otro sin ningún problema. Lo único que tienen que recordar, pues, es utilizar
estas funciones trigonométricas. Aquí está el secreto, en estas identidades trigonométricas. Ah, y para el módulo, recuerden que es como utilizar un teorema de Pitágoras. Tal cual. Entonces no hay ninguna herramienta nueva que no conozcan hasta este momento. Muy bien. Vamos ahora a revisar algunas operaciones que se puedan hacer con vectores, porque hasta este momento lo único que hemos hecho es, ¿cómo decirlo? Dar una forma geométrica de un vector, cómo representarlo en el plano cartesiano y cómo poderlo escribir de forma analítica, ya sea como suma de componentes o escribirlo utilizando su módulo y dirección. Pero no hemos visto ninguna operación que podamos hacer con estas cantidades. Bueno, pues vamos ahora a ello. Entonces, este apartado lo vamos a titular como suma de vectores y multiplicación con escalares. Este sí que lo vamos a titular. Bueno, ¿de qué trata esta operación? Bueno, la primera, la suma. Dados dos vectores, aquí les voy a decir A y B, donde A y B pueden ser cualquier cosa, ¿eh? Bueno, hablando de vectores, ambos pueden ser fuerzas, ambos pueden ser posiciones, ambos pueden ser velocidades, etc. Entonces, bueno, dados dos vectores, la suma de estos da como resultado un nuevo vector. Que se calcula como, vamos a ver cómo calcular esta suma de vectores. Bueno, supongan ustedes que el vector A, bueno, aquí tenemos el vector A más el vector B. Y el vector A, pues lo escribimos en términos de sus componentes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, voy a llamarlo así, A sub X. Vean que estoy, por aquí, perdón. A ver, ya me pasé. Así, bajé. Ok. Vean lo que estoy haciendo aquí es simplemente como eso que les había mencionado, pero en lugar de utilizar la R, voy a utilizar la A para indicar a qué vector me estoy refiriendo, ¿de acuerdo? Como aquí el vector de posición les dije que era R, pues sus componentes son R sub X y R sub Y, o sea, la misma letra que identifica el vector. Bueno, lo mismo voy a hacer aquí, pero con el vector A. Por eso estoy aquí diciendo la componente X del vector A. Es lo que quiero decir aquí. Bueno, esto por Y, ¿recuerdo? Más la componente Y del vector A. ¿Hasta aquí queda clara la notación? ¿No se habían confundido con qué representa cada letra o cada símbolo? ¿Me lo podría explicar de nuevo, profe? Porfa. Lo único que estoy aquí escribiendo es el vector A en términos de sus componentes, es decir, de esta forma, como lo hemos venido trabajando, así. Pero en abstracto, es decir, no te estoy diciendo cuánto vale numéricamente, o sea, el dígito de la componente. Solo estoy diciendo que esta es AX y esta es A sub Y. Pero es la misma forma, si te das cuenta, porque va I y va J. Gracias, profe. ¿Sí? ¿Alguien más? Antes de proseguir.
Digamos que aquí ya empieza un poquito lo abstracto, ¿eh? O sea, de este curso, esta es la primera parte abstracta que vamos a estar revisando. Bueno, ahora a este le vamos a sumar el vector b. A ver, ¿qué forma tendrá el vector b? Por analogía. BX. BXI más BYJ. Exacto, exacto, bx y más b sub yj. Tiene esta forma, donde bx, ¿cómo se le conoce? ¿Qué nombre es? ¿Qué nombre tiene? Bx, ¿qué nombre tiene? ¿Cómo se le conoce? A ver, pueden guiarse de esto, de este gráfico. Componente. Componente, ¿en qué dirección? B. No, pero componente, es que hay dos componentes. Componente X. Componente X. Componente X del vector B. Exacto. Esto es, está denotando, o se está llamando componente X del vector B. ¿Y este otro? Componente Y. Exacto, del vector B. ¿Vale? Entonces, esos son los nombres que hay que estar utilizando y que tienen que estar ustedes, pues, irse acostumbrando a indicarlo de esa manera. Bueno, hasta aquí, pues lo único que he hecho fue escribir de forma explícita la forma del vector A y la del vector B. No he hecho nada, solamente fue como sustituir. O sea, quiero que esto lo piensen como si hubiera hecho yo haber escrito esto que está aquí. Vean, exactamente esta forma. Pero en lugar de escribir x2 menos x1, este es ax y todo esto que está aquí es ay. Y esto aquí es el vector a. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí, profesor. Ok, vale, bueno. Ahora viene la parte de, bueno, ¿y cómo sumo dos vectores? Seguramente ya lo conocen, pero aquí le vamos a dar una especie como de abstracción. Bueno, pues la suma no es otra cosa más que ustedes operen de forma algebraica. ¿Y esto qué quiere decir? Que sumen términos semejantes. A ver, ¿qué términos semejantes pueden identificar aquí? X con X y Y con Y. Ok, ax y, ajá, más bx y, ¿no? Así. ¿Sí, no? ¿A eso se refería? Sí. ¿Sí? Ok, bueno, Sí. pero incluso, vale, pero antes de proseguir podemos aquí factorizar, ¿no? El término que tienen en común estos dos elementos. O sea, por ejemplo, esta i yo la factorizo, quedándonos nada más una i y poniendo esto que está aquí en paréntesis. A ver, lo voy a escribir, ustedes me dicen si están de acuerdo. Así quedaría. O sea, juntaron este término con este primer término. Y el resultado es lo que está aquí indicado. Y factorizado. Más, ¿quién sería el siguiente otro término? AY AY más más B. BY. Y, B, Y. Ajá, AY más BY multiplicado por J. J, exactamente. J. Muy bien, entonces quedará A sub Y más la componente Y del otro vector. Cerramos paréntesis aquí y lo multiplicamos finalmente por J. Listo. Ahí está. Eso es lo que es una suma. Así se construye la suma de los vectores. Supongo que esto ya
con números tal vez le sea familiar, pero en general así se construye la suma de un vector. Bueno, de dos vectores. Pero a ver, quiero que noten algo. ¿Por qué dice que la suma da como resultado un nuevo vector? ¿Ustedes ven claro que aquí hay un nuevo vector? A ver, vean. Estas dos cantidades se van a sumar. Piensen que esos dos son una pareja de números. Y si suman dos números, los que sean, como resultado, ¿qué obtienen? Otro número diferente. Otro número, exacto, un número distinto, muy bien. A ese otro número, para simplificar, vamos a llamarlo Rx. Rx. ¿Por qué X? Bueno, porque está siendo acompañado de Y y porque estos dos también tienen X. O sea que esta suma, esta primera suma, les está dando la componente X de ese nuevo vector. Más, vamos a poner aquí más, ¿qué está sucediendo con estos dos términos? Una historia similar. Tenemos dos números. Al sumarlos nos va a dar como resultado un nuevo número. Bueno, a ese nuevo número vamos a llamarlo R sub Y por J. Y visto de esta manera, ¿de qué nos está hablando? ¿De qué vector? Vector nuevo. Ajá, que vamos a llamar R, como de resultante, vector resultante. En esto consiste la suma entonces. Un nuevo vector que se construye de esta manera. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo para que esto quede claro. Para ello, vamos a utilizar los vectores que ya teníamos. Entonces, permítanme. Vamos a utilizar el vector que tenemos aquí arriba y el que tenemos, por ejemplo, acá abajo. A ver. Tenemos el vector. Este primero. Teníamos este otro. Y teníamos este que había quedado por acá abajo. Vamos a utilizar esos mismos vectores para ejemplificar la suma. Permítanme aquí. Este habíamos dicho que lo podemos... A ver, este hasta aquí. Este habíamos dicho que lo podemos escribir de esta manera. Muy bien, a ver. Esta va a ser la suma. Por lo tanto, vamos a ver un ejemplo. Ejemplo. Encuentre la suma. Déjenme ver aquí. La suma de los vectores. La suma de los siguientes vectores. A ver. Quiero que sumemos el primer vector, RAB, con el vector RBC. A ver, quedo acá abajo. Y... Perdón, creo que se borró. A ver, este no. Con el segundo. Es decir, con este. A ver, vamos a determinar la suma de estos dos vectores y vamos a interpretar geométricamente el resultado.
¿Ok? Entonces, a ese vector lo vamos a llamar vector resultante. Para que ustedes lo familiaricen o lo relacionen con este tema de los vectores resultantes que tal vez ya conocen. Entonces, ese vector resultante lo vamos a encontrar sumando R a B más RBC. Entonces aquí vamos a abrir un paréntesis. Vamos a sustituir lo que vale el primer vector más lo que vale el segundo. Ahí está. Y cerramos paréntesis. Vean, lo que acabo de hacer es justamente lo que se hizo aquí en abstracto, cuando les mencioné que sustituí la forma del vector A y del vector B. ¿De acuerdo? Es decir, que este paso que aquí se está indicando en abstracto y general para cualquier vector, es este mismo. Es el mismo paso, pero ya tal vez con datos numéricos. Muy bien, ¿cuánto valdrá la suma entonces? De acuerdo a cómo se suman los vectores. ¿Cuánto valdrá la componente X de este vector resultante? 5i. 3. 5i. A ver, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Hay alguien que ve algo distinto? No, sí, todos de acuerdo. ¿Sí? Ok. ¿Y la otra componente? Más J. Más J. Muy bien. Ok, perfecto. Ajá. ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? Ese va a ser el vector resultante. O sea, acabamos de sumar esos dos vectores. Pero geométricamente, ¿qué significará? O sea, ¿esto cómo lo relacionamos con lo que ya teníamos nosotros construido previamente? Bueno, pues vamos a utilizar el croquis otra vez. Y noten lo que va a suceder. A ver, vean. Aquí voy a borrar aquello que no me va a ser útil ahora. Esto no. Este ángulo no. Aquí. Y por acá teníamos el otro vector. A ver, este. Y este que está aquí en color verde es el vector RBC. Entonces vean lo que hicimos. Analíticamente sumamos el vector, esos dos vectores, y encontramos que su suma vale 5i más j. Bueno, gráficamente, ¿qué significa? Pues equivale a decir que nos movimos de la siguiente manera. Vean, que iniciamos en casa, fuimos a los tacos, porque este es el vector RAB, ¿están de acuerdo? Y ya que estamos aquí en el punto B, nos fuimos al punto C. Es lo que está diciendo esta suma. Avanzamos por el primer vector y después, ya que estuvimos en el punto de destino, este punto de destino se convirtió en el punto inicial para un segundo recorrido, el que nos llevó al punto C. Y el vector R, pues entonces, ¿en dónde está? Ah, pues lo que nos está, ¿cómo lo construimos? De la siguiente manera. Fijándonos, a ver, en todo este recorrido que hiciste, ¿en dónde partiste? En el punto A. Y al final de todo el recorrido, ¿en dónde terminaste? En el punto C. Entonces vean, si hacemos esto, si hacemos el caso a lo que nos dijo el vector R, desde el punto A, ¿cuánto hay que movernos? 5. 5 cuadras, ¿en qué dirección? ¿Izquierda o derecha? Derecha. Derecha, ok. 5 cuadras derecha. ¿Y después? 1 hacia arriba. 1 Una hacia hacia arriba. arriba.
Ahí está, vean. ¿A dónde llegamos? Al punto C. Es decir, que el vector R, el que está ahí, que encontramos hace unos instantes, nos está diciendo cómo movernos desde el punto A, pero ya directamente al punto C. Este que está en color amarillo representa el vector resultante. Entonces el vector resultante es equivalente a ir del punto A al punto C, pasando por el punto B. ¿Preguntas, comentarios? ¿Queda claro cuál es la interpretación de ese vector? ¿Qué está diciéndonos este vector suma sobre los desplazamientos que realizamos para movernos por estos tres lugares? Aquí voy a poner una acotación. Es el vector suma o resultante es el vector que une al punto A directamente con el punto C. Esa es la idea de este vector, o es la interpretación de este vector. ¿Algún comentario hasta aquí con este ejemplo, con la idea en sí de lo que es, cómo podemos interpretar la suma de estos vectores de posición? Entonces, esta idea se puede extender a más puntos, claramente. Por ejemplo, imaginen que tienen el punto A, tienen el punto B, tienen el punto C, tienen el punto D y por acá el punto E. Y ustedes solamente tienen como información los vectores que unen cada uno de estos, o sea, por parejas. Por ejemplo, el AB, el que une el CD y el que une C con D. Y finalmente D con E. Y ustedes quieren encontrar, bueno, yo quiero conocer el vector que une de A con E directamente. O sea, quiero conocer este vector. ¿Cuánto vale este vector? Pues lo único que hay que hacer es sumar estos y el resultado de sumar estos 4 vectores les va a dar justamente el vector que estaban buscando. Porque todos ellos, al momento de irlos acomodando en forma secuencial, vean, nacen en el punto A y al final terminan en el punto E. O sea, es equivalente, si suman todo este recorrido, a simplemente trabajar directamente A con E. Esa es la idea que se está explotando o que queda escondida en esto que acabamos de ver. Bien, vamos a ver entonces unas propiedades. Vamos a mencionarlas rápidamente, las propiedades que tiene la suma de vectores. Algunas de estas propiedades, al menos por el nombre, seguramente lo van a ver en su curso de cálculo. Bien, la primera se conoce como propiedad, se llama conmutativa. Le conocen. ¿Qué dice la propiedad conmutativa? ¿O qué vamos a entender por esta propiedad? Bueno, lo que nos dice es, si usted tiene los vectores A y B, o sea, para sumarlos de esta manera, A y B,
esto es exactamente igual, aquí pongo la igualdad, exactamente igual a que si cambia el orden de los sumandos. Es decir, que al vector B le suma el vector A. ¿Eso les suena familiar en los números reales, en los números que ustedes conocen para hacer sus cuentas? Sí. Sí, ¿no? O sea, si ustedes tienen 3 y le quieren sumar 5, es lo mismo que sumarle 5 más 3. Obtienen exactamente el mismo resultado, 8. Es lo que está diciendo esta propiedad. No importa cómo ustedes sumen, van a obtener siempre el mismo resultado. A más B o B más A. Propiedad asociativa. A ver, lo menciono y vemos qué significa. A ver, la propiedad asociativa dice lo siguiente. Si yo tengo A más B, o sea, ya saben ustedes que si suman, perdón aquí, que se vea bien la flecha, ya hemos mencionado que si se suman dos vectores, el resultado es un nuevo vector. O sea, esto que está aquí es un nuevo vector, que por ejemplo lo pueden decir que es R, utilizando la notación de acá arriba. Bueno, pues a este vector disfrazado R le podemos sumar otro vector. Vamos a llamarlo el vector C. ¿De acuerdo? Entonces, la propiedad asociativa dice lo siguiente. Si usted tiene esta operación indicada, esto es exactamente igual, es decir, puede escribirlo de la siguiente manera. Que al vector A le sume lo que obtenga de haber realizado previamente con B más C. ¿Queda claro? Sí queda un poco claro lo que está diciéndonos aquí. Sí, profe. Eso en los números reales también lo pueden ver. ¿Sí les recuerda esto? ¿Lo han visto en los números reales? Sí, bueno, profe. Entonces, es algo similar a los números que ustedes han trabajado. Pueden ustedes agruparlos como mejor les parezca o mejor les sea más claro y el resultado va a ser el mismo. Bueno, entonces estas dos propiedades me parece que les pueden resonar muy bien con los números reales. A ver, esta otra dice lo siguiente. Déjenme recordar. Tenemos... sí. Existencia, así se conoce, existencia del neutro aditivo. Así se le conoce, del neutro aditivo. A ver, esa propiedad dice lo siguiente. Dado cualquier vector A, o sea, cuando digo cualquier vector A, no importa cuánto tengan de valor sus componentes. O sea, cualquiera que ustedes se imaginen. Por muy raro que tenga el valor de sus componentes, como pi, como raíz de 2, lo que ustedes gusten. ¿Okay? Dado cualquier vector, esta propiedad nos dice, existe un elemento neutro llamado vector 0. O sea, eso que está aquí es un 0 con una flecha. ¿Okay? Nos habla del elemento neutro, el vector 0, tal que ¿qué se imaginan que cumpla este vector? ¿Qué pasará si sumamos al vector A ese elemento neutro, similar al vector, al 0 de los números reales? Queda vector A, ¿no? Queda igual. Exactamente, queda igual el vector A. Lo mismo que con los números reales. Si ustedes al número 15 le suman el número 0, el resultado es el número 15. Aquí el vector 0 explícitamente tiene esta forma. Aquí tenemos el número 0, el de toda la vida, por i, más el escalar 0, el de toda la vida, j. Esa es la forma que tiene este vector. Entonces, si ustedes aquí, toman cualquier vector de los que ya construimos y le suman pues queda claro que al hacer la suma de cada componente, pues queda exactamente el vector original.
Es como si no le hubiéramos hecho absolutamente nada. ¿Dudas con el punto 3? No, profe. Sí. Ok. Este tipo de reglas, les digo, les van a aparecer seguramente en cálculo y son reglas abstractas, ¿de acuerdo? O sea, son válidas. Aquí no estamos indicando numéricamente el valor de A, o del valor B, o del vector C. O sea, eso funciona para cualquier vector que ustedes se imaginen. Bueno, también tenemos existencia de lo que se conoce como el inverso aditivo. ¿Qué es lo que nos dice esta regla? Bueno, nos comenta lo siguiente. Dado un vector B, o A, o C, el que ustedes usen, no importa. Pero bueno, partimos de un vector. Siempre, ¿ok?, existe un nuevo vector, un vector un poco distinto, que voy a escribir de la siguiente manera. Voy a escribirlo así como menos B, o sea, esa es la notación. Así. Tal que al sumar estos dos, nos va a dar como resultado el elemento neutro aditivo. ¿Esto les suena en los números reales? Sí. Sí, a ver, un ejemplo. 1 menos 1. ¿Qué onda con el 1 y menos 1? No sería 2, bueno, por así Este decirlo, 2 más. A ver, dado un número real al que ustedes usen, díganme uno. 2. El 2, muy bien. Existe otro número real que al sumarlo les da el elemento 0. ¿Cuál es ese otro número? Menos 2. El menos 2, exactamente. El 2, al sumarle menos 2, les da como resultado el elemento 0, el 0 de los reales. Entonces, algo similar está pasando aquí. Cualquier vector que ustedes se puedan imaginar, existe un vector aquí llamado como menos b, tal que cuando estos lo suman, les da el elemento 0, es decir, 0i y 0j. Eso es lo que esas son las propiedades de los números, perdón, de los vectores. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, profe. Bien, bueno, estas propiedades pues las vamos a utilizar más adelante para demostrar cosas. Bueno, y finalmente para terminar esta sesión, vamos a ver lo que se conoce como la multiplicación por escalares. Lo voy a poner aquí, multiplicación de un vector por escalar o por escalares. Lo que nos está diciendo aquí es que podemos hacer esta mezcla entre cantidades escalares y vectoriales. Vean, les había mencionado, hay dos tipos de cantidades, escalar y vectorial. Cada una tiene ciertas características. Bueno, lo que estamos viendo aquí, o lo que vamos a comentar a continuación, es que es posible que ustedes tomen una cantidad vectorial y la multipliquen por un escalar. Ese tipo de operación es posible y se define de la siguiente manera. Dado un escalar A minúscula y un vector A mayúscula, su multiplicación o producto, si lo quieren llamar así, su producto se define como, a ver, veamos. Me dice esto: si tengo un escalar A, donde A puede ser 5, 10, menos 8, lo que ustedes gusten, y le ponemos enfrente un vector A,
sucede lo siguiente. Tenemos el escalar A. El vector A tiene la forma ya conocida por ustedes. Componente X del vector A y más componente Y del vector A, J. Listo. Aquí está la multiplicación. Bueno, ¿y cómo se desarrolla esto o a qué es igual? Pues resulta que ese escalar A se va a distribuir, va a operar a cada uno de los elementos que aquí aparecen, a cada una de las componentes. Como resultado de esta operación va a quedar lo siguiente. Quedará la multiplicación de A por la componente X del vector en cuestión. Esto y, esto y, así. Más el escalar A por la componente Y de este vector. Después J. Y visto de esta manera, lo último que se acaba de escribir, ¿a qué les recuerda? O sea, ¿qué forma tiene esto? O sea, vean, quiero que analicen lo siguiente. A es un número real. La componente X de un vector también es un escalar. Y al multiplicar estas dos cantidades, ¿qué se obtiene? ¿Qué piensan que se obtenga al multiplicar estas dos cantidades? Sea lo que sea, el valor que sea. ¿Cómo, perdón? Un nuevo número, ¿no? Un nuevo número, así es. Un nuevo número que podemos llamar, se me ocurre, por ponerle un nombre, S sub X. S sub X es el nuevo número que se obtiene de haber multiplicado a estos dos que están en color amarillo. El I luego. Después más. ¿Qué va a suceder aquí con estos dos? Se obtiene un nuevo número que vamos a llamar S sub Y. Ajá. J. ¿No? El J ahí quedó. No le pasó nada. ¿Y esto qué forma tiene? Esto último. Un nuevo vector, ¿no? Exactamente. Un nuevo vector. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando multiplican un escalar con un vector? ¿Qué se obtiene como resultado? Nuevo vector. Un nuevo Un vector. nuevo vector. Exactamente. Algo bastante interesante. Ustedes tomen cualquier vector, lo multiplican por un escalar y lo que obtienen siempre va a ser un nuevo vector. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, vamos a ver, voy a citar las propiedades que cumplen esta operación y la siguiente sesión, bueno, la siguiente hora y media, pues vamos a operar con ellas. Bueno, la primera es lo que se conoce como propiedad asociativa bajo la suma de escalares. Es un nombre bastante largo, pero vamos a ver que dice algo bastante lógico hasta cierto punto. Bueno, dice lo siguiente. Si usted tiene la suma de dos escalares, A y B, piensen ustedes en 2 más 3 menos 5 más 8, los que ustedes gusten, ¿no? Dos escalares. Y lo multiplican por un vector, A, el que sea. Esto va a ser igual a que ustedes desarrollen del siguiente modo. Que A, el escalar A, lo multiplique por el vector A. Y a ese resultado le sumen lo que obtienen de multiplicar el escalar B con el escalar A. ¿Ok? Es lo que dice la propiedad asociativa. Tenemos otra propiedad que se conoce como propiedad asociativa también bajo
el producto de escalares. Bien, esa propiedad dice lo siguiente. Si usted tiene el número A, ¿no? El escalar A, y lo va a multiplicar por un vector que tiene esta forma, para empezar, ¿es correcta esta operación? Sí, O sea, ¿no? sí, es correcto. ¿Por qué? Vean, B por A, o sea, el escalar B por el vector A, ¿qué les está dando? Un nuevo vector, ¿no? El vector S, por ejemplo. Todo esto es el vector S. Y lo que estamos haciendo es tomar ese vector S y volverlo a multiplicar por un vector A. Por un escalar A, perdón, por un escalar A. Bueno, esto que está aquí es exactamente igual, es decir, ustedes pueden proceder de la siguiente forma. Primero multipliquen los escalares y después a ese resultado lo multiplican por el vector A. Entonces, ya sea que operen de una u otra manera, van a llegar al mismo resultado. Profe, ¿puede repetir la última parte? Lo único que está diciendo esta propiedad es que pueden operar. Primero, multiplican al vector A por el vector B y al resultado lo multiplican por el escalar A. O bien, primero multiplican los dos escalares y el resultado lo multiplican por el vector A. O sea, cualquiera de estos dos procedimientos los conduce al mismo resultado. Ok, gracias, profe. ¿Ok? Bien. Y la siguiente dice, la siguiente propiedad es la siguiente. Propiedad distributiva. Ajá, distributiva. Ajá, respecto a la suma de vectores. A ver. Esta propiedad nos dice lo siguiente. Vean. Si tienen el escalar A y esto lo pretenden multiplicar por la suma de A con B, de los dos vectores A con B, ¿a qué creen que esto sea igual? ¿A otro vector? A otro vector, pero ¿qué hay? ¿De qué otra forma lo podemos construir? A ver. La escalar A por el vector A. Ajá, el escalar A por el vector A. Más la escalar A por el vector B. Más. Exactamente. El escalar A por el vector B. Es decir, como el nombre lo indica, como que el escalar A se distribuye y afecta a los dos vectores por igual. Esto en los números reales quiere decir, por ejemplo, si tienen 2 por 3 más 5, ustedes tienen dos formas de operar. Primero suman 3 más 5, lo que les da 8, y a ese 8 lo multiplican por el 2, que da 16. O bien pueden hacer, aunque suene raro, multiplicar 2 por 3 y a eso sumarle el producto de 2 por 10. Vean, obtienen 6 más 10 y eso da 16. Entonces da igual si ustedes, cualquier camino que ustedes decidan tomar, llegan al mismo resultado. Lo mismo sucede aquí con los vectores y los escalares. Bueno, y la última propiedad que mencionaré, la que nos dice que existencia del neutro multiplicativo.
A ver, la existencia del neutro multiplicativo es el siguiente. Bueno, nos dice lo siguiente. Dado un vector, el que ustedes gusten, aquí nada más voy a decir el vector A, existe un escalar llamado 1, tal que, ¿qué creen que suceda cuando tomemos el escalar A? Perdón, el vector A y lo multipliquemos por ese elemento, por el uno de los números reales. Nos da como resultado 0. 0, así. A ver, piénsenlo con cuidado. A ver. Es el número 1 de los... ¿Da como resultado el mismo vector? El exacto. A ver, piensen esto. Es el escalar 1 multiplicado por AX y más AY J. Pero no quisiera, no se alcanza a ver muy bien. Por AY J. Okay. Esta operación que está aquí indicada es la misma que de la que mencionamos aquí, donde A estoy diciendo que ya toma el valor de 1, el número 1, el que ustedes conocen de toda la vida. ¿Qué pasa cuando multiplican 1 por AX? Donde AX es cualquier número real. Del mismo número. Mismo número, ¿no? El AX. Y aquí. Más. ¿Qué pasa cuando multiplicamos ahora el 1 por esta otra cantidad? Por el A sub Y. También da lo mismo. Y, A sub Y, J. Muy bien. ¿Y esto que está aquí quién es? Así visto. El vector A, ¿no? Y aquí, previamente, dijimos que era 1 por A. Entonces vean que el 1, al momento de multiplicar un 1 por cualquier vector, el vector queda inalterado. Que es lo mismo que sucede con los números reales, ¿no? Cualquier número, el que ustedes se imaginen, lo multiplican por el número 1 y les da como resultado ese mismo número que ustedes en el que habían pensado previamente. Entonces, algo similar está ocurriendo aquí. Muy bien, esas serían entonces nuestras reglas para operar con vectores, poder sumarlos y poder multiplicarlos con escalares. Faltan otras operaciones, pero bueno, esas las iremos viendo yo creo que para entre mañana y el día miércoles. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario sobre estas 8 en total, 8 propiedades? No, profe. profesor. ¿No? Ok, vale. Entonces terminamos nuestra primera hora y media en este punto. Retomamos la siguiente a las, si les parece bien, 10:40. ¿De acuerdo? A las 10:40 retomamos la siguiente sesión. Y por el momento les hago llegar el link para el registro de asistencia a esta primera sesión.